Tradicionalmente, el currículum se ha presentado como un conjunto de conocimientos neutrales y universales. Sin embargo, este enfoque plantea que la educación en realidad es un documento de identidad y un espacio de lucha de poder. El origen. Este enfoque no nace directamente de las facultades de educación, sino que surge de la crítica literaria y social de la segunda mitad del siglo XX. Se inspira en los movimientos de independencia de las antiguas colonias europeas en África y Asia, y se consolida con pensadores como Edward Said y Homi Bhabha. El planteamiento central sostiene que el currículum no es un listado neutral de conocimientos, sino un espacio de poder donde se define qué cultura es valiosa y cuál no. Plantea que aunque el colonialismo físico haya terminado, el colonialismo mental persiste. A través de la educación, lo que sigue priorizando la historia y los valores de Occidente. Como señala Silva, el colonialismo se centra en el cuestionamiento de las narrativas sobre nacionalidades y sobre qué raza está en el centro de la construcción imaginaria, página 24. Contexto. Este enfoque surge en un momento de crisis de los modelos educativos tradicionales que persiguen como ajenas las realidades de las naciones del sur global. Problemas de resolver: el eurocentrismo, las tendencias de los sistemas educativos a presentar la historia y la ciencia de Europa como los únicos parámetros de progreso y verdad. Como señala Mohamed Omar, 2006, cuestionamiento de la superioridad moral de los valores de la civilización occidental, página 172. La invisibilización, el hecho de que las poblaciones indígenas, afrodescendientes o colonizadas aparezcan en los libros de texto como descubiertos o dominados. La jerarquización cultural, la visión de los saberes en ciencias, lo cual se refiere a occidental, y frente a creencias o folclore, lo cual se refiere a lo local, otorgando mayor estatus a lo primero. La reproducción de la desigualdad, la forma en que la escuela prepara a los sujetos para aceptar una posición de subordinación cultural y económica. Pero en principios fundamentales, hibridez, reconoce que no solo existen culturas puras. El currículum debe ser un espacio de encuentro donde las diferentes tradiciones se mezclen y dialoguen sin que anula la otra. Justicia epistémica, valora los saberes ancestrales, populares y locales con el mismo rigor y respeto que los conocimientos científicos tradicionales. Propone que el currículum debe tener un único centro, se abra múltiples perspectivas globales y locales. Fomenta que los estudiantes y docentes cuestionen las representaciones dominantes y utilicen la educación como una herramienta para recuperar su identidad y autonomía cultural. Hola, mi nombre es Fabiola Alfaro Mondragón y hoy voy a explicar la relación con la teoría curricular correspondiente. El enfoque currículum y estudios postcoloniales se basa en la teoría curricular crítica. Desde una perspectiva descolonizadora, está cuestionada que el conocimiento sea neutral, ya que históricamente ha sido construido desde una visión eurocentrista que ha excluido otros saberes, como lo plantea Rojo en 1997. En este sentido, los estudios postcoloniales analizan los procesos de colonización y descolonización, evidenciando cómo el poder ha influido en el conocimiento y ha marginado a diversos grupos. Además, busca dar voz a los grupos subalternos, es decir, a quienes han sido históricamente excluidos. Como señala MacLean y otros autores, 2001, en esta teoría influye en el currículo al proponer una educación más inclusiva, incorporando saberes diversos y promoviendo el pensamiento crítico. Así el currículo deja de reproducir desigualdades y se convierte en una herramienta para la justicia social. Asimismo, se plantea la necesidad de descolonizar el conocimiento, reconociendo la diversidad de saberes y cuestionando las estructuras heredadas del colonialismo, como lo indica Grothful 2007. Finalmente, autores como Edward Said, Homi Bhabha y Gayatri respaldan este enfoque al visibilizar las relaciones de poder y las voces marginadas. En conclusión, este enfoque permite entender que el currículum puede transformar la educación hacia una sociedad más equitativa e inclusiva.
Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Brian José Estrada Sánchez. Hoy voy a hablar sobre los elementos y las características del currículum. En este caso voy a hablar sobre 3 elementos del currículum y la compañera Nicole hablará del último elemento. Primero, hablemos de los objetivos. ¿Cómo se plantean? Se plantean como un camino para recuperar nuestra identidad. ¿Qué es lo que busca? Buscan formar personas con autonomía. Esto significa que el estudiante aprenda a pensar por sí mismo y que no acepte ideas de países poderosos sin cuestionarlas. Como dice el autor Edward Said, el objetivo es romper con esos prejuicios que nos hacen creer que nuestra cultura vale menos que la de afuera. Ahora bien, segundo, pasamos a los contenidos. Aquí es donde se decide qué información es relevante. ¿Qué se prioriza? Se le da el mismo valor a la ciencia moderna que a los saberes locales. Hablamos de nuestra historia real, nuestras lenguas y los conocimientos de nuestra comunidad, que los libros de texto normalmente suelen ignorar. ¿Cómo se organizan? No hay como una jerarquía. No es lo que el extranjero sea lo principal y lo nuestro sea un adorno. Como habla el autor Homi Bhabha, llama esto el tercer espacio, un lugar donde mezclamos lo moderno con lo propio para crear un conocimiento nuevo que nos represente de verdad. Ahora bien, el siguiente, la metodología. ¿Cómo nos enseñan? La principal herramienta es el diálogo y la sospecha. No es que el profesor habla y el alumno se calle. No, claro que no. Se analizan como, por ejemplo, los libros, las noticias, preguntando siempre quién escribió esto o por qué nos cuentan esta versión y no la otra, puede ser. Ahora bien, el enfoque pedagógico. El profesor no es un jefe. Es como un guía que ayuda a los alumnos a desprender las ideas impuestas. Esto quiere decir que fomenta que cada estudiante habla desde su propia realidad y que el salón de clases sea un espacio de respeto donde todas las culturas tengan voz. Ahora bien, la compañera Nicole nos hablará del último elemento del currículo en este enfoque descolonizador. Muchas gracias. Yo soy Nicole Umaña Molina y abordando la sección de evaluación sobre cómo se concibe el proceso evaluativo dentro de este enfoque, cabe mencionar que se concibe como un proceso crítico que cuestiona qué conocimientos se están tomando en cuenta y desde qué punto de vista, por lo que se analiza si lo que se está evaluando se forma nada más parte de un solo conocimiento y tipo de forma de aprendizaje, o si se está enfocando desde diferentes puntos de vista de los pueblos marginados, por lo que el currículum se centra en qué se están tomando en cuenta en este proceso, por lo que Cáceres y los demás autores en el año 2017 explican que la evaluación curricular debe centrarse en un enfoque cualitativo, por lo que éste permita comprender lo que ocurre en la práctica docente y a partir de esto que se puedan realizar cambios que según las necesidades que se presenten en el proceso educativo. Continuando con la forma en que este enfoque curricular transforma la educación es cambiando la idea principal de que solamente existe un tipo de conocimiento correcto, por lo que busca incluir y concientizar las diversas culturas, historias y formas de aprender que fueron completamente marginadas. Continuando con lo que argumenta Picón y los demás autores en el año 2024, se resalta que la descolonización del currículum cuestiona y transforma los contenidos educativos para incorporar una perspectiva más inclusiva que reconozca la diversidad de culturas y conocimientos. Lo anterior se logra evidenciar en que dicho enfoque sí se puede transformar la educación porque le permite a los docentes explorar y aplicar moderadamente las diversas metodologías de aprendizaje, las cuales posibiliten al estudiante sentirse parte de este. Esto con el fin de enriquecer el desarrollo académico y de convivencia. Y según lo anterior, se pretende que se desarraiga la educación tradicionalista, lo cual obliga al estudiante a ser objeto de una educación bancaria, donde el docente deposite los conocimientos en estudiantes pasivos. Para concluir con los aportes que puede ofrecer el diseño curricular, en la actualidad es la revisión de los contenidos, ya que de los contenidos en los cuales se enseña y desde qué enfoque, ya que la inclusión de conocimientos que antes fueron excluidos, la innovación en la forma en que se construye el conocimiento, el vínculo del aprendizaje con la realidad del estudiante y el desarrollo del pensamiento crítico es muy importante tomarlos en cuenta para modificar los aportes de una manera positiva para el estudiante en la actualidad. Y de esta forma se concluye la presentación y agradezco todo su tiempo. Muchas gracias.